tardes, estudiantes. Bienvenidos al día de hoy en la clase de Fundamentos de Metodología, iniciando esta sexta unidad con primero de bachillerato del día de hoy, 26 de mayo del 2020, del año lectivo 2019-2020. Vamos a iniciar con el tema cálculo de perímetros y áreas. Para esto, como ya sabemos, vamos a trabajar con lo que corresponde a la destreza con criterio de desempeño, que dice que lo que buscamos es realizar el cálculo de perímetros de diversas figuras geométricas, ¿sí? Para ello vamos a revisar los temas que son las figuras geométricas, los perímetros y ejercicios de aplicación. Vamos a realizar el cálculo de perímetros de figuras geométricas como parte de la evaluación que tenemos que realizar el día de hoy. Entonces, empecemos con las actividades. Vamos a ver cómo nos va con esto. Entonces, primera actividad. ¿Cuántos cuadrados hay en esa figura? ¿Cuántos cuadrados hay en esa figura? Entonces, tenemos una figura multicolor. Vamos a tomarnos un tiempito, unos 2 minutitos. 10 dice por allí. Vamos a escribirlo en el chat. 9. Por ahí dice 11. 9 cuadrados. 11 dice Lisbeth. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién se acerca más al resultado? Escriba su respuesta en el chat. Bien, Lisbeth, con su respuesta. Bien, Guamán. Bien, Solórzano están participando. Por ahí dice el señor Tipan Luisa. Ya escribió su respuesta también. Verá que necesito que sus respuestas estén escritas en el chat. Señor Guamán, perfecto. Señor Carlos Sánchez ya puso. Señor Ormaza, ¿me está preguntando o me está respondiendo? Entonces me está preguntando. Respondiendo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, esta resolución la vamos a dar al final de la clase para que queden picaditos. O la próxima clase. No, hoy día mismo les vamos a dar la respuesta y por qué de su respuesta. Por ahí dicen otra. Perfecto. Quedan grabadas sus respuestas, no hay problema. Si usted se equivoca, estamos para aprender, ¿no es cierto? Estamos para aprender. Así que vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Entonces, empecemos. Como habíamos dicho el día de hoy, nuestro gran trabajo es que ustedes recuerden cómo se calculan los perímetros. ¿Por qué decimos que recuerden? Porque en realidad esta información ustedes ya la deben de haber visto en la primaria, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en un poquito más la aplicación práctica, la aplicación técnica y cómo nosotros la debemos utilizar para nuestra carrera, la mecánica industrial. Decimos que las figuras geométricas son superficies delimitadas por líneas, que pueden ser líneas curvas o líneas rectas, o espacios delimitados por superficies. En el primer caso, cuando hablamos de delimitación de líneas curvas o rectas, se está haciendo referencia a lo que son polígonos, círculos, circunferencias, elipses, etc. Resaltando que estas son superficies bidimensionales. ¿Alguno de ustedes, quién me dice que es una superficie bidimensional? O un elemento bidimensional. ¿Qué entienden por Tiene varias dimensiones. ¿Varias? ¿Seguro que es varias? Tiene dos, dicen 2 dimensiones. Perfecto, señor Sánchez. Es bidireccional porque tiene 2 dimensiones. Sí, generalmente es la longitud y la altura. Sí, también se lo puede conocer como largo y ancho o base y altura en muchos de los casos. En el segundo caso se está hablando de poliedros. ¿Qué es un poliedro? Simplemente es una figura tridimensional. Estas figuras van a tener 3 dimensiones. Tienen un cuerpo, tienen un volumen y demás. ¿Ya? Para definir y clasificar las figuras geométricas, comúnmente se debe recurrir a los conceptos fundamentales, tales como el punto, la recta, el plano y el espacio, que en sí mismas también se consideran figuras geométricas. A partir de ellas es posible obtener todas las figuras adicionales mediante la transformación y desplazamiento de cada uno de sus componentes. Entonces, aquí nosotros vemos un montón de figuras geométricas, ¿sí? Ya estamos viendo qué son, para qué nos van a servir. ¿Cómo clasificamos las figuras geométricas? Pues de diferentes formas. Entonces, nosotros vamos a tener que una clasificación me va a decir que tenemos cuadrados, triángulos, rectángulos, círculos, cubos y demás. O sea, esto está recortado por cuestión del tiempo, ¿no? Los triángulos se van a clasificar según sus lados, según sus ángulos. Dentro de esto tenemos que también delimitar. Cuando nosotros hablamos de figuras delimitadas por líneas rectas o líneas curvas, ¿sí? Por líneas rectas o líneas curvas. En este caso estamos hablando de polígonos. Cuando estamos hablando de líneas rectas, estamos hablando de polígonos que se van a clasificar por sus lados y por algunas características especiales. Nosotros lo que recordamos y conocemos es lo que debemos de determinar como polígonos regulares,
¿Qué son los polígonos regulares? Aquellos que tienen todos sus lados iguales, pueden ser los triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, pero con los lados que sean exactamente iguales, y polígonos irregulares. En caso de los polígonos irregulares son todas las figuras geométricas que tienen lados completamente o que pueden ser desiguales, ¿no? Nosotros aquí podemos ver un triángulo que en este caso es isósceles, tiene dos lados más largos que el tercero. Un triángulo escaleno tiene sus tres triángulos desiguales, ¿no? Lo igual que un rectángulo y un rombo son cuadriláteros, tienen cuatro lados, pero en el caso del rectángulo sus lados no son iguales. Esto vendría a convertirlo en un polígono irregular. Y en el caso de los pentágonos, hexágonos y el resto de elementos que nosotros conocemos, podemos ver que tienen 5 o 6, 7 lados, pero de diversas características. Por ejemplo, esta figura que yo tengo aquí, que estoy señalando y que voy a pintar de color amarillo, esta figura que tengo aquí, ¿qué tipo de figura es según sus lados? Está pintada de color amarillo. ¿Qué tipo de figura es? No sé si Una alcanzan a corona. ver. Una corona, dice, pero según sus lados, ¿cómo se llamaría? Esta de aquí. A ver, Una señor. figura bidimensional. Todas son figuras bidimensionales, según sus Como lados. un pentágono, pero es un pentágono. Es un Es- pentágono irregular. ¿Por qué? Porque tiene 5 lados, pero sus 5 lados no son podrían ser iguales, pero sus 5 ángulos no son iguales. Entonces, ahí cabe la diferencia, ¿no es cierto? Una figura, un polígono regular, tiene sus 5 lados, o todos sus lados y todos sus ángulos iguales. En cambio, aquí nosotros estamos hablando de un polígono irregular. ¿Por qué? Porque tiene 5 lados. Puede llamarse pentágono, sí, pero no tiene sus ángulos iguales. Todos sus ángulos son diferentes, ¿ok? Entonces ahí cabe resaltar, nosotros estamos hablando de un polígono irregular, ¿ok? Entonces sí, ese es un pentágono. Aquí nosotros tenemos triángulos, aquí tenemos algunos elementos adicionales, ¿ok? Entonces, cabe rescatar todo esto. Una cosa adicional, los elementos de un polígono son los que se encuentran graficados en este espacio, ¿sí? Entonces podemos ver aquí un pentágono como nosotros lo conocemos. Dice que tiene vértice, que son los puntos de unión entre los lados. Tiene los lados, obviamente. Tiene los ángulos que se encuentran aquí. Y aquí va a investigación. Usted me tiene que decir qué es el apotema. No necesito que me respondan en este momento porque algunos de ustedes ni han de saber de qué se trata, pero les queda de tarea para más despuesito. Entonces, apotema. ¿Ya? Recuerde esa palabra. Vamos directamente a la parte importante del día de hoy, que son los perímetros. En geometría, el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica. Entendiendo que una figura geométrica puede ser bidimensional, tridimensional, adimensional. Nosotros vamos a tener que el perímetro simplemente es la sumatoria de los lados. La fórmula que tenemos aquí dice que el perímetro es igual al lado A1 más lado A2 más lado A3 más lado AN, que quiere decir el número de lados que sean. Eso es igual a la sumatoria, siendo el número de lados corresponde a A con la base que va aumentando de 1 en 1 hasta un número determinado de lados. Pueden ser 100 lados. Si nosotros tenemos una figura de 100 lados, sumamos todos los lados y tenemos ese perímetro, ¿no? La palabra perímetro viene del griego, que inicia con el término peri, que quiere decir alrededor, y metros, que quiere decir medida. El término puede ser utilizado tanto para la distancia o longitud como para la longitud del contorno de una forma. El perímetro de un círculo se llama longitud de circunferencia. Eso hay que recordarlo muy en claro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de polígonos, nosotros vamos a tener polígonos regulares, como el cuadrado que tenemos aquí, y polígonos irregulares, como la figura que tenemos acá, ¿sí? ¿Qué es el perímetro? Simplemente la medición del contorno de cada una de las figuras. En el caso del cuadrado, aquí ya está escrito, dice perímetro igual a 16 centímetros. ¿Por qué? Porque decimos que es la sumatoria de todos los lados. En este caso, un cuadrado tiene 4 lados. Yo sumaré 4 veces 4 centímetros. 4, 8, 12 y 16. Perímetro 16 centímetros. En este caso, yo tengo una figura. ¿Cuántos lados tiene esta figura?
Recuerde que si no puede responder con el micrófono, puede hacerlo en el chat para que tenga su actuación en clase. ¿De cuántos lados es ese polígono? A ver. ¿Cuántos? De 6, creo. Muy De 6 bien. lados, dice. Ese es un polígono de 6 lados. Entonces, este se llamaría un hexágono. ¿Ya? Entonces, dice que calcular el perímetro tiene considerables aplicaciones prácticas. El perímetro se puede utilizar para calcular la longitud de una valla que puede ser requerida para rodear un patio o un jardín. Recuerde que nuestra especialidad consiste en los procesos de fabricación. Entonces, si usted quiere poner un cerramiento en su patio, poner un cerramiento, usted debe de haber ido a los parques antes de que nos ocurra esta cuarentena. Y, por ejemplo, en el Parque del Ejido, ellos tenían cercado o tenían un cerramiento alrededor de todas las áreas verdes para que la gente tratar de que la gente no pase por allí. Entonces, ahí se tiene que haber sacado el perímetro de todas las áreas verdes para saber cuál es la longitud total del trabajo que se iba a realizar. Entonces, este es uno de los elementos sumamente importantes para nuestro trabajo. Fórmulas para calcular los perímetros. Entonces, nosotros vamos a tener aquí dos fórmulas. Primero, el perímetro de un polígono se calcula sumando las longitudes de todos sus lados, ¿no? Así, pues, la fórmula para los triángulos va a ser igual perímetro a A más B más C, donde A, B y C son las longitudes de cada lado. Para los cuadriláteros, la ecuación va a ser perímetro igual a A más B más C más D, en donde A, B, C y D son los lados del cuadrilátero, ¿sí? Cuadrilátero que puede ser un cuadrado, un rombo, un trapecio, ¿sí? Más en general, para un polígono de n lados, decimos la fórmula que ya habíamos explicado antes, ¿no? Perímetro es igual a la sumatoria de todos sus lados. La parte de aquí tenemos un cuadrado. Pregunto yo, ¿cuál es el perímetro de ese cuadrado? Perdón por haber cambiado de diapositiva. En el chat, por favor. Ahí tenemos un cuadradito, creo que es facilito. No necesitamos hacer ejercicio ni nada por el estilo para sacar el perímetro. Por ahí tienen, ya por ahí me pone, ya correcto. Por ahí están correctos. Una sola aclaración que les está haciendo falta a toditos los que me respondieron, porque acabo de ver el chat. Falta algo. Eso, señor Tipanisa, muy bien. Recuerde que nuestras respuestas siempre deben de ir acompañadas de, perfecto, Lisbeth, la unidad de medida. Eso nos faltaría, ¿sí? Entonces, el resultado es 48 centímetros. Sumamos 12 más 12 más 12 más 12 y nos da 48 centímetros. Perfecto. Entonces, está claro. Yo creo que es clarísimo, ¿ya? Entonces, dice, el perímetro de un círculo es una circunferencia y su longitud es 2 pi por radio o 2 radios por pi. En donde P es la longitud del perímetro, que tenemos aquí, ¿sí? P es la longitud del perímetro. Pi es la constante matemática 3.1416. Nosotros nos vamos a quedar con la constante 3.14, recuerde eso. Nuestra constante se va a quedar en 3.14. ¿Por qué que definimos esto? Mientras más decimales nosotros añadimos, más cercana será el resultado final. Pero en este caso nosotros cogemos la menor o la cantidad de decimales básicas para realizar el cálculo y que todos tengamos la misma respuesta. ¿Por qué? Porque si usted pone este dato en la calculadora como pi, le va a salir una respuesta variante al resto de sus compañeros que pueden multiplicar o hacer el ejercicio con una calculadora normal o solamente digitando. Entonces, todos vamos a utilizar el 3.14 como base, ¿sí? No es general, es aquí en clase, ¿ok? R es igual a la longitud del radio, eso ya sabemos. Radio es la distancia que va del centro de la circunferencia hacia cualquiera de los puntos de la misma. Y diámetro corresponde a la longitud del diámetro. La D es la longitud del diámetro, que es una línea que atraviesa el centro y va de extremo a extremo de la circunferencia. Para obtener el perímetro del círculo se multiplica el diámetro por el número pi. Ejercicios de aplicación. Entonces, empecemos con ejercicios de aplicación. El primero yo lo explico, de ahí vamos a tratar de trabajar con algunos ejercicios. Si es que hay alguna duda, por favor, lo hacen llegar.
y tratamos de resolver. Entonces, como en todo ejercicio, recuerda que estos ejercicios, usted va a tener que hacer ejercicios en su cuaderno, así que se tienen que presentar de la siguiente forma. Usted tiene el gráfico, los primeros que tenemos que sacar son los datos. Entonces, en estos datos yo tengo que el perímetro es mi incógnita y que tengo 4 lados. ¿Sí? Nosotros no vamos a utilizar las letras, sino simplemente la letra L, que me indica que es un lado. Lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. ¿Cuál es el lado en este caso? ¿Cuál es el lado que yo quiero? Pues no me interesa. Entonces yo puedo poner que este es 1, que este es 2, que este es 3 y que este es 4. No me importa el orden. Ustedes ponen el orden que ustedes quieran. Tengo los 4 lados. Vamos al desarrollo. Primero planteo mi fórmula. Mi fórmula dice que el perímetro es igual a longitud 1 más longitud 2 más longitud 3 más longitud 4. Segundo, reemplazo datos. Como todas son iguales, entonces tengo que 9 centímetros cada una de las longitudes. Y resuelvo. Entonces tengo que el perímetro es de 36 centímetros. Para finalizar mi ejercicio, yo tengo mi respuesta. El perímetro del cuadrado es de 36 centímetros. Preguntas. ¿Está todo claro? ¿Puedo avanzar? Figura, rectángulo. ¿Cuáles son mis datos? Nuevamente son 4 lados. Lado 1 es 8.2. He tomado como que este inferior es el lado 1. Vendría al lado 2. Vendría al lado 3 y lado 4. No importa el orden. No importaría el orden de los lados que usted escoja. Desarrollo. Perímetro será igual a la sumatoria de los 4 lados. Creo que eso está entendido. Reemplazo los datos. Perímetro es igual a 8.2 más 3.5 más 8.2 más 3.5. Perímetro es igual a 23.4 centímetros. ¿Sí? Respuesta, el perímetro del rectángulo es de 23.4 centímetros. ¿Preguntas? No hay preguntas. Está facilito. Circunferencia. Entonces ahí me dan los datos. Perímetro es igual, incógnita. Radio es igual, 10 centímetros. Vamos a desarrollar. Fórmula. Perímetro es igual a 2 por radio por pi. Reemplazamos datos. 2 por 10 centímetros que equivale el radio y por pi que es 3.14, yo tengo como resultado 62.8 centímetros. Respuesta. El perímetro de la circunferencia es de 62.8 centímetros. Preguntas. Dígame. El 2 le multiplica el radio, o sea sí, da 20. El resultado del diámetro. Diámetro por pi. Sí, eso es todo. Ya. Entonces, preguntas. ¿No hay otra pregunta? ¿Es diámetro por pi o 2 radio por pi? Dependerá del valor que usted tenga. Si tiene radio, usa esta fórmula. Si tiene diámetro, debe recordar que es diámetro por pi. No necesitamos hacer ninguna otra variante. Entonces, vamos a ejercicios de explicación. Y esto es de tarea. Facilito. Preguntas. Van a print pantalla. Estos son los ejercicios que ustedes van a realizar en casa. Entonces, antes de finalizar, cuando terminemos la clase, me avisan cuál de ellos quieren que yo resuelva. Les voy a ayudar resolviendo uno. Sean sabios al escoger. Recuerde que este es el ejercicio 1. Yo voy a enumerar para que ustedes sepan, ¿no? Entonces, este es el ejercicio 1. Este es ejercicio 2. Este es ejercicio 3. Este es ejercicio 4. Y este es ejercicio 5. Ustedes me dicen cuál quieren que resuelva para resolver con ustedes en clase. Y despejar todas las dudas que puedan tener, ¿ok? ¿Preguntas? Entonces ya hicieron el print de pantalla. Avanzamos. El 3 me dicen que quiere que resuelva. Ya eso lo definimos al final. Voy a dar las actividades de aprendizaje y por favor al finalizar no se vayan que tenemos que dar algunas indicaciones. Lisbeth Ormaza dice, levantó la mano. Sí, dígame Lisbeth. Antes de irme. No sé, hablas solito. Ya, perfecto, ya. Listo, entonces, actividades de evaluación. ¿Qué actividades vamos a desarrollar esta semana? Primero, participar en clases virtuales vía Zoom. Si usted no estuvo o no participó, sus respuestas no fueron las correctas, revisamos el video en el canal de YouTube y ahí vamos a dejar los comentarios con las respuestas de las preguntas que hicimos en clase.
Segundo, vamos a realizar en el cuaderno de materia un resumen de la clase que vimos el día de hoy. Usted va a hacer el resumen que hemos visto hoy, figuras geométricas y cálculo de perímetro. Lo de cálculo de perímetro ustedes se pueden acompañar en su libro del módulo institucional en la página 74 y 75. Y por último, resolver los ejercicios de la diapositiva anterior en el cuaderno de materia. Ahí están los puntajes correspondientes. ¿Cuándo van a presentar? Tienen hasta el próximo lunes para presentar este trabajo, 1 de junio, por el Día del Niño les estamos mandando a que hagan sus deberes, con el código del Classroom ISNPULJ. Dos cosas antes de terminar. ¿Cuántos cuadrados hay? Pues por ahí me dieron un montón de respuestas y hubo uno que ya sabía el resultado, ¿no es cierto? No sé si lo harían en otra materia, pero en este cuadrado hay 14 cuadrados. Me explico por qué. Porque hay 9 cuadrados de un solo color. ¿Sí? Entonces cuéntelos. Hay 9 cuadrados de un solo color, ¿verdad? Hasta ahí estamos. Después se encuentran 4 cuadrados de 4 colores. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrado. Acá tenemos 2 cuadrados, 3 cuadrados y 4 cuadrados. Entonces tenemos 9 y 4, 13. Y tenemos un cuadrado de 9 colores. 13 más 1, 14. Entonces resulta el juego mental del día de hoy. Entonces usted aquí tiene 14 cuadrados. Yo hice 14. Muy bien, señor Sánchez. Les agradecemos mucho su tiempo. Gracias por estar presentes. Que tengan un excelente día.